Li Kun y sus compañeros comenzaron a crear pinturas murales para los templos y cuevas en Dunhuang. Como representantes de la tendencia del arte vanguardista en Chang'an, ellos trajeron la belleza de una gran diversidad de pinturas murales creadas con colores brillantes y las escenas impetuosas y personajes con apariencia de mujeres bellas de la corte impresionaron a los habitantes locales de Dunhuang. Algunas personas creían que las pinturas murales tenían un contenido netamente secular y lo consideraron como un irrespeto al Buda, pero a la mayoría de la gente le gustó este estilo refinado y ornamentado, por lo que le pareció que el Buda tenía una simpática figura que estaba de moda en la capital de Chang'an. Las excelentes aptitudes artísticas de Li Kun demostradas se extendieron rápidamente en Dunhuang. Empezó a recibir constantemente invitaciones para crear pinturas murales en las cuevas recientemente excavadas. Pronto se convirtió en el Tou Liao entre los pintores en Dunhuang. Tou Liao se refería a las personas que tenían el mejor nivel técnico entre los artesanos y eran también planificadores y dirigentes en los trabajos de pintura. Li Kun, por lo general, desarrollaba bocetos de los murales y luego venían otros pintores que se encargaban de aplicar sus respectivos colores. Él creía que las pinturas murales de Dunhuang, creadas por las generaciones anteriores, eran magníficas y se sintió muy motivado con la idea de incorporar el estilo de aquellos tiempos en esta zona. Un irrefrenable impulso creativo estaba brotando en su corazón. Pronto, Li Kun se hizo cargo de la ejecución de un importante proyecto financiado por una gran familia local que se apellidaba Jai. Los Jai pertenecieron a una familia prestigiosa ampliamente distribuida en las zonas urbanas y rurales en Dunhuang. Jai era un apellido derivado de los 9 apellidos de los sogdianos de Asia Central. Posiblemente la familia Jai era procedente de la región de Longxi y llegó a convertirse en una de las noblezas locales a principios de la dinastía Tang. Ellos prestaban gran importancia al confucianismo, también profesaban el budismo de generación en generación. Apoyándose de sus prestigiosas riquezas, la familia Jai empezó a excavar cuevas y crear estatuas en las grutas de Mocao. En el año 642 después de Cristo, el 16º año de la era Zhenghuan del emperador Taizong de Tang, Cai Tong, con su cargo como Chao Yilang, o funcionario de un rango relativamente alto, y Xi Zangjun, es decir, encargado del almacén militar de la prefectura Dunhuang, comenzó a financiar la construcción de la cueva número 220 en las grutas de Mocao como un proyecto familiar, y esta fue conocida como una de las primeras cuevas familiares de Dunhuang. Las cuevas familiares de las grutas de Dunhuang no solo describieron la historia de cada familia, sino también las huellas de la antigua ciudad de Dunhuang e incluso de toda la antigua China. Según registros históricos, la persona que presidió la construcción de la cueva de la familia Jai fue el monje Tao Hung del templo Taiyun en Dunhuang, quien fue miembro de la familia Jai. La cueva del Buda Maitreya alberga la estatua del Gran Buda del Norte. Es considerada como la estatua más alta en las grutas de Mocao. Hoy, la gente ya no puede ver este templo. Por encargo del monje Tao Hung, Li Kun se hizo cargo del diseño y la creación de las pinturas murales en la cueva de la familia Jai. La construcción de una cueva desde su inicio hasta su culminación requirió de procedimientos complicados y sofisticados y se necesitó de la cooperación de Li Kun y los trabajadores de la construcción, entre ellos los canteros, albañiles, escultores y carpinteros. En la antigua ciudad de Dunhuang existía un equipo especial de construcción conocido como los excavadores de cuevas que reparaban la pared del acantilado y excavaban cuevas. Este era el primer paso para la construcción de las grutas. El siguiente paso consistía en la construcción de estructuras secundarias que coincidirían con las cuevas, tales como salas, aleros y pabellones, y para eso se necesitaba la participación y cooperación de los carpinteros y albañiles.
Luego, los escayolistas se encargaban de aplicar una capa de barro a la base de los murales. Esta capa estaba compuesta por un tipo de barro mezclado con arcilla y cáñamo sobre la pared del acantilado para alisarla. Finalmente añadían lodo de cal sobre esta capa para acabar la elaboración de la base. Los escultores estaban encargados exclusivamente de construir las estatuas en la cueva y utilizaron generalmente trozos de madera o piedras para elaborar la estructura y luego las moldeaban con barro. Una vez finalizada su estructura interior, un equipo de pintores se encargaba de aplicar los colores correspondientes a las estatuas. Lo que usaban los pintores eran pigmentos minerales prefabricados. Ellos trituraban los minerales, los molían con agua para obtener partículas de diferentes tamaños. Luego los mezclaban con gelatina vegetal para preparar los pigmentos más utilizados por los pintores en Tonghuan. A través de sus pinceles fluía una variedad de colores, entre ellos el rojo de cinabrio, el amarillo del oropimente, el azul del lapislázuli y el blanco de la mica, extendiendo magníficas pinturas murales. Los pintores de Tonghuan trabajaban generalmente de forma colectiva, pero también había casos en los que los pintores trabajaban de manera independiente para finalizar la pintura mural en una cueva. Según su estilo, podemos deducir que un solo pintor diseñó los bocetos de las pinturas murales de la cueva número 220 en Tonghuan, mientras que la aplicación de las capas de colores estuvo a cargo de varios pintores. Tras haber observado las paredes de la cueva, Li Kun le propuso al responsable del proyecto Tao Hung emplear los bocetos de Chang'an para dibujar la cueva de la familia Yai. De esta manera, se traerían a Tonghuan pinturas murales más representativas de la gran dinastía Tang, y este fue su principal motivo para quedarse en esta ciudad. Después de ver el boceto hecho por Li Kun, Tao Hung estaba totalmente de acuerdo con su propuesta. Ellos trabajaron juntos en el proyecto de diseño de la cueva. En las paredes este, sur y norte diseñaron respectivamente pinturas de explicaciones del contenido de los sutras de Vimalakirti Nirdesa, de la Tierra Pura y del Pasayakuru. Estos pintores procedentes de Chang'an en la llanura central introdujeron cambios trascendentales para el arte budista de Tonghuan, debido a sus creaciones artísticas realizadas en la cueva número 220 en las grutas de Mokao, y eso también pondría fin a la posición dominante del arte local tradicional. Justo en este momento de cambio histórico, el arte de las grutas de Tonghuan demostró su extraordinaria creatividad. A diferencia de las pinturas murales de las dinastías Wei y Sui, que representaban las historias budistas con estructuras narrativas en piezas consecutivas, las pinturas murales de la dinastía Tang eran, en su mayoría, grandes pinturas de explicaciones del contenido de los sutras budistas e incluían en una sola obra todos los argumentos complejos de un sutra budista. Durante el periodo próspero de la dinastía Tang, la escuela del budismo de la Tierra Pura fue muy popular y las pinturas sobre escenas de la Tierra Pura en las cuevas construyeron el tema principal de las pinturas murales budistas de aquella época. La Tierra Pura, o Sukhavati, también conocida como el paraíso occidental de la alegría eterna, es un lugar donde se escucha el canto de las aves y se percibe el aroma de las flores. Aquí solo existe la estación de la primavera durante todo el año. El Buda dicta su doctrina y los seres humanos que escuchan la verdad disfrutan de una felicidad ilimitada. Li Kun comenzó a diseñar su propia pintura mural del contenido de los sutras de la Tierra Pura en la pared sur de la cueva de la familia Yai. En el centro de un gran estanque, Amitabha está sentado sobre un trono de loto, rodeado por una multitud de bodhisattvas que le escuchan con mayor respeto. Los niños renacidos juegan a su alrededor. En el cielo, los instrumentos musicales sonaban sin ser tocados, mientras que en la tierra, los bailarines muestran toda su elegancia. Li Kun, recorriendo a colores brillantes y líneas suaves y fluidas, trazó un tranquilo y maravilloso paraíso occidental de la alegría eterna.
El estilo artístico de Tunhuan entró en una nueva etapa. Después de librarse de la influencia del arte hindú y persa, el arte de Tunhuan se desarrolló de forma independiente, tal como lo dijo el primer director del Instituto de Investigación de Tunhuan, el señor Chang Shu-hong. La composición y el color utilizados en las pinturas murales de la cueva número 220 alcanzaron el mismo nivel que el de las pinturas decorativas en las iglesias durante el periodo del Renacimiento italiano. Cuando Li Kun estaba finalizando su pintura mural del contenido del Sutra de las 7 estatuas de Paisakya-guru, todo el público se quedó sorprendido por su imponente y original composición. En el centro de la pintura, el agua clara ondula en el estanque y los lotos están en plena floración. Encima del estanque hay una plataforma fijada al suelo de esmalte coloreado y brillante. En la plataforma hay 7 tronos de loto y en cada una hay un Paisakya-guru en posición de pie. Después de la publicación de la versión traducida del Sutra del Paisakya-guru durante la dinastía Jin del Este, el pueblo chino empezó a rendir culto al Paisakya-guru. Debido a que ejercía gran influencia en la propaganda real del budismo, el Sutra del Paisakya-guru consiguió el apoyo unánime de los reyes y de la población civil. A ambos lados de Paisakya-guru se encuentran los bodhisattvas asistentes en posición de pie y con vestidos celestiales. Sus cabezas lucen coronas decoradas con tesoros. Por debajo de la plataforma están los músicos, cantantes y bailarines que actúan para Paisakya-guru. Según el famoso esteticista chino Zhong Baihua, el ambiente artístico de Tunhuan está concentrado fundamentalmente en la música y danza. Al contemplar esta pintura mural, la gente se sentirá inmersa en una melodía amplia y compleja, rodeada por aureolas, trajes con texturas onduladas, como si estuviera escuchando la música del universo. Los expertos han identificado que el baile en el que actúan estas bailarinas, vestidas de ropas amplias sobre pequeñas alfombras redondas dando vueltas rápidamente, era posiblemente la danza Huxuan, que estuvo de moda durante la dinastía Tang. A medida que el emperador Taizong de Tang ejercía un fuerte control sobre los territorios del corredor de Hexi y de las regiones occidentales, el tránsito por la ruta de la seda estuvo libre de obstáculos y los intercambios entre el oriente y el occidente se desarrollaron rápidamente. Cuando las costumbres procedentes de Asia Central comenzaron a extenderse en la llanura central, la danza Huxuan se hizo muy popular y el entusiasmo por aprender esta danza se convirtió en un hábito de moda de la dinastía Tang. Hoy en día la danza Huxuan se ha perdido, pero en Tunhuan las escenas de esta danza registradas en las pinturas murales de la cueva despiertan la imaginación infinita de la gente. En una majestuosa escena de la danza representada en la pared norte de la cueva número 220 de las grutas de Mocao, aparecen grandes árboles decorados con faroles que son similares a la escena de contemplación de faroles en lugares como Chang'an durante la celebración de la fiesta de los faroles el día 15 del primer mes lunar. El poeta de la dinastía Tang, Zhang Yue, escribió en su obra titulada 2 poemas sobre la contemplación de noche del día 15 del primer mes lunar los siguientes versos. Delante del Palacio Imperial, la gente está divirtiéndose en la primavera con lluvia y viento. Miles de faroles,
tanto al estilo de la llanura central como al estilo de las regiones occidentales se encienden al mismo tiempo. Lo que escribió en este poema fue la gran escena de la contemplación de faroles en la ciudad de Chang'an el día 15 del primer mes lunar, y también mencionó dos tipos de faroles, uno llamado Tenglun, que era el estilo de las regiones occidentales, y el otro llamado Jingxue, que era de estilo de la llanura central. El primero tenía forma redonda y el otro era cuadrado. Ambos aparecieron reflejados en las pinturas murales de la cueva número 220. En la noche del día 15 del primer mes lunar, todos los edificios en la ciudad de Chang'an estaban decorados con faroles rojos encendidos. Las pinturas murales de la cueva número 220 de las grutas de Mocao en Tonghuan registraron la eterna escena de Chang'an que Li Kung conservaba en su memoria. Según registros históricos, algunos eruditos creen que la construcción de la cueva número 220 de la familia Yae duró más de 20 años, una suposición que está todavía pendiente de confirmación, pero sirve al menos para justificar el duro trabajo que representó esa construcción. Una vez concluida la construcción de la cueva de la familia Yae, la mayoría de las cuevas budistas en Tonghuan fueron denominadas cuevas familiares y cada una tenía su propia historia. Estas cuevas fueron los más específicos y profundos testigos históricos de la socialización del budismo. Los tres grandes caracteres chinos que significan cueva de la familia Yae, escritos con tinta negra china y colocados bajo la hornacina en la pared oeste de la cámara principal de la cueva, reflejaron los fuertes valores e ideologías familiares en la construcción de la cueva. Las cuevas budistas forman parte de la riqueza familiar y se conservaron de generación en generación. Aquellos pintores anónimos que participaron en la construcción de la cueva de la familia Yae también se hicieron famosos. Li Kung pintó retratos de emperadores en la cueva de la familia Yae. 30 años después se publicó la obra Voluta de 3 emperadores de Yan Li Wen. Sin embargo, la figura artística de Li Kung quedó borrada de la historia sin que nadie supiera su nombre. Debido al llamamiento de la región y el arte, Li Kung y sus compañeros crearon la extraordinaria obra en la cueva número 220 que constituyó un auténtico hito en la historia artística en las grutas de Mocao. Cuando Li Kung entró por la última vez en esa cueva a la que había dedicado la mayor parte de su vida, tal vez sintió una mezcla de alegría y tristeza. Muchos de sus compañeros participaron en las guerras, algunos resultaron heridos y otros muertos. Li Kung interpretó en las pinturas murales de la cueva los 9 yanas sucesivos, con el deseo de dar por los muertos para que renacieran en la tierra pura. Aunque estaban separados por una larga distancia geográfica, Don Juan y el corredor de Hexi siempre mantuvieron contactos estrechos con la llanura central. Después de la rebelión de Anshi, que provocó la decadencia del imperio Tang, Don Juan tampoco pudo escapar de su malaventura. El reino Tupuo se levantó en la meseta Qinghai, Tíbet, y tomó por asalto el corredor de Hexi. Su dominio se extendió durante más de 70 años en esa zona. En el año 848 después de Cristo, los civiles de Tonghuan se sublevaron y retomaron el corredor de Hexi. Después de restaurar la tranquilidad, la familia Yae abrió un nuevo capítulo con la reconstrucción de la cueva número 220. Yae Fengda, siendo un calendarista y originario de Tonghuan, perteneció a la 9ª generación de los descendientes de Yae Tong y vivió a finales de la dinastía Tang y durante el periodo de las 5 dinastías. En el año 925 después de Cristo, el padre y el hermano mayor de Yae Fengda habían fallecido y, peor aún, su hijo y su nieto murieron muy jóvenes. El anciano, triste y compungido ante la muerte de los dos jóvenes de la familia, decidió reconstruir la cueva hecha por la generación anterior para pedir la bendición por su familia.
Durante la reconstrucción, Chaifanta pintó su propio retrato y los de sus familiares en las paredes de la cueva, y al otro lado del pasillo escribió las palabras árbol genealógico, en el cual registró detalladamente la historia de cerca de 300 años sobre la construcción y mantenimiento de la cueva por su familia, convirtiéndose en un comprobante histórico para que la gente de hoy en día conozca sobre su construcción y gestión diaria en las cuevas en Dunhuang. Durante las dinastías Wei y Jin y las dinastías meridionales y septentrionales, el arte chino obtuvo una vitalidad pujante a través de su intercambio y mezcla con la cultura budista procedente de la India y de la zona de Asia Central. Posteriormente, durante el periodo de las dinastías Sui y Tang, este arte mestizo, adaptado a la demanda del arte local, dio origen a la edad dorada de las bellas artes de China. Wu Taozi fue el pintor más legendario de este periodo. Sus líneas trazadas eran suaves y a la vez fuertes, y dejó como legado a los pintores posteriores los ejemplares de bocetos de pintura conocidos como bocetos de la escuela Wu. En la actualidad ya no se conserva ninguna pieza de las pinturas del gran artista de la dinastía Tang, Wu Taozi. Sin embargo, las pinturas murales de la cueva número 220, ampliamente reconocidas por su interpretación del encanto romántico y la creación de personajes vívidos que constituían las características de los bocetos de la escuela Wu, siguen sirviendo de referencia para los estudiantes de las academias de bellas artes. La ruta de la seda alcanzó su periodo de mayor prosperidad en la dinastía Tang, época que también fue la era dorada de las construcciones de cuevas en Dunhuang. Aproximadamente la mitad de las cuevas de las grutas de Mocao fueron construidas durante ese periodo. Las 127 cuevas existentes, con la cueva número 220 como representante, reflejan la majestad y la prosperidad de la dinastía Tang. Durante un milenio entre el siglo IV y el siglo XIV, tras las construcciones llevadas a cabo sucesivamente durante el periodo de los 16 reinos, las dinastías septentrionales, la dinastía Sui, la dinastía Tang, las 5 dinastías Xia del Oeste y la dinastía Yuan, se desarrolló en la zona de Dunhuang un conjunto de grutas compuesto por las siguientes 5 grupos de edificaciones: las grutas de Mocao, las cuevas de 1000 Budas del oeste, las cuevas de 1000 Budas del este, las cuevas de Yulin y las cuevas de los 5 templos, conocidas colectivamente como las grutas de Dunhuang. Las cuevas de Dunhuang habían alcanzado más de 1000 unidades y las existentes suman un total de 812 cuevas. Solo las grutas de Mocao presentan 735 cuevas, entre las cuales 492 conservan aún sus murales o estatuas. Las cuevas albergan 3.390 estatuas coloridas de distintas dinastías y 10 edificios con estructuras de madera construidos durante los periodos de las dinastías Tang, Song, Qing y de la República de China.
En el año 1900, el monje taoísta Wang Yuanlu, que vivió en las grutas de Mocao, abrió inadvertidamente una cueva para la conservación de los sutras budistas que quedó cerrada por alrededor de 1000 años, la cueva número 17 en las grutas de Mocao. En esta cueva se descubrieron más de 50.000 reliquias de entre el siglo IV y el siglo XI. Entre ellas manuscritos, pinturas en papel, pinturas en seda, bordados de distintas dinastías, entre otros. El 27 de mayo de 1908, Paul Pelliot se marchó de Dunhuang, llevándose a Francia más de 6.600 rollos de reliquias de la cueva para la conservación de los sutras budistas y 368 fotos tomadas en las grutas de Mocao. A partir de ese momento, las grutas de Mocao han obtenido la fama universal como un existente tesoro histórico, cultural y del arte budista que representa la mayor escala, el contenido más amplio y la máxima cobertura de los periodos históricos tanto en China como en el mundo. El estudio de Dunhuang, tomando en cuenta su arte, sus reliquias y sus abundantes documentos históricos conservados y descubiertos en Dunhuang como objetos de investigación, comenzó a convertirse gradualmente en una famosa disciplina internacional. El motivo más relevante en la construcción del conjunto de grutas en Dunhuang fue su importante posición geográfica en la ruta de la seda que atravesaba el corredor de Hesi. En Dunhuang se creó una escena próspera en las actividades comerciales y se desarrolló una combinación cultural y artística entre el Oriente y el Occidente. Las grutas de Mocao han hecho una valiosa contribución al desarrollo de la cultura china y alcanzaron una posición destacada en el arte mundial.